Repase una vez más en Hechos la relación entre el Espíritu Santo y el bautismo. En Hechos 2, los judíos creyeron y tuvieron que bautizarse para recibir el Espíritu. En Hechos 8, los samaritanos creyeron y fueron bautizados, pero recibieron el Espíritu por la imposición de manos de los apóstoles. Pero aquí en Hechos capítulo 10 estamos en el verdadero terreno de la iglesia, porque estos gentiles oyeron la palabra, creyeron, recibieron el Espíritu y después fueron bautizados. Los acontecimientos de Hechos capítulo 2 versículo 38 y capítulo 8 versículo 14 al 17 no son el modelo para la iglesia de hoy. Se debe leer Efesios capítulo 1 versículos 13 y 14. Con todo cuidado, la venida del Espíritu fue realmente un bautismo, según lo explicó Pedro en Hechos capítulo 11 versículo 15 y 16. En Hechos se usa la palabra bautismo nada más que 2 veces en relación al Espíritu. En Hechos 2, cuando el Espíritu vino sobre los creyentes judíos, y en Hechos 10, cuando vino sobre los creyentes gentiles. Esto cumple lo que Pablo describe en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo, sean judíos o griegos. Un cuerpo es la iglesia. Efesios capítulo 2, versículo 11 al 22. Es más, en Hechos capítulo 11, versículo 15, Pedro afirma que el bautismo en la casa de Cornelio fue idéntico al de Pentecostés. Hoy, cuando los pecadores aceptan a Cristo, el Espíritu viene a sus cuerpos y son bautizados en el cuerpo de Cristo. Como veremos en Hechos 11 y 15, la conversión de los gentiles creó un gran problema a los creyentes judíos, no porque fueran culpables de prejuicios, sino porque no comprendieron el misterio de la iglesia. Efesios capítulo 3. Pensaban que los gentiles podían salvarse solo mediante el ascenso de Israel como reino, pero Dios reveló por medio de Pablo que los gentiles se salvaron por la caída de Israel. Romanos capítulo 11 versículos 11 al 25. El mensaje del reino que los profetas dieron, Hechos capítulo 3 versículos 18 al 26, fue reemplazado por el mensaje de la gracia Dios revelado en su plenitud por medio de Pablo. Israel fue echado a un lado y no será prominente en el programa de Dios en la tierra, sino hasta después del arrebatamiento de la iglesia. Léase con cuidado capítulo 15 versículos 13 al 18. Mezclar la verdad del reino y la verdad de la iglesia es confundir la palabra de Dios y obstaculizar la obra de Dios. La comisión de la iglesia para hoy se halla en Mateo capítulo 28 versículos 19 y 20. Debemos hacer discípulos, lo que exige evangelización. Debemos bautizar, lo que implica compañerismo en una asamblea local, y debemos enseñar la palabra, la cual usa el Espíritu para convencer al perdido. Ocupémonos en sembrar la semilla de la palabra, regándola con nuestras oraciones y lágrimas. Salmos 126, versos 5 y 6, Hechos capítulo 20, versículo 19, y esperando pacientemente la cosecha. Comentario Hechos capítulo 11. En este capítulo aprendemos la relación entre los creyentes de Jerusalén, una iglesia judía, y los nuevos discípulos gentiles. Tenga presente que el problema de la iglesia de Jerusalén no es el prejuicio, sino más bien una mala comprensión de los propósitos de Dios. Entender el programa de Dios del Antiguo Testamento era el de un reino terrenal que sería bendecido para los gentiles a través del reino del Mesías de Israel. La promesa a Abraham, pero la nación rechazó a Cristo y su reino. Quería decir esto que los gentiles no podían salvarse
deben primero convertirse en prosélitos judíos. La experiencia de Pedro en Cesarea, capítulo 10, y la revelación del misterio de la iglesia de Pablo, Efesios 3, ayudó a contestar estas preguntas. Ambas experiencias demostraron que tanto judíos como gentiles estaban condenados ante Dios y podían salvarse únicamente mediante la fe en Jesucristo. La iglesia de Jerusalén acepta a los gentiles. Capítulo 11, versículo 1 al 18. Los fieles judíos discutían con Pedro debido a que había tenido compañerismo y hasta comunión con gentiles. Mientras el plan del reino de Dios se esté aún ofreciendo a los judíos, las acciones de Pedro estaban mal. El mensaje de Dios era el judío primeramente. Hechos capítulo 1 al 7. Cristo había ordenado a los discípulos que empezaran en Jerusalén. Lucas capítulo 24, versículo 47, Hechos capítulo 1, versículo 8. Y cuando Jerusalén creyera, la nación recibiría al Mesías y el reino sería establecido. Hechos capítulo 3, versículo 25 y 26. Pedro no fue a la casa de Cornelio porque entendiera el nuevo programa de Dios, sino porque el Espíritu Santo se lo ordenó personalmente. Estos creyentes judíos que criticaron a Pedro lo hicieron no porque odiaran a los gentiles, sino porque querían ser fieles a la voluntad revelada de Dios. Cuando Pedro les contó cómo el Espíritu le había guiado y sellado su ministerio al venir sobre los creyentes gentiles, los cristianos judíos se regocijaron y glorificaron a Dios. Nótese que Pedro demostró que lo que hizo fue la voluntad de Dios, señalando 1. Su experiencia personal, versículos 5 al 11. 2. La dirección del Espíritu, versículo 12. Y 3. La palabra de Dios, versículo 16. Estos tres elementos esenciales son siempre necesarios para hacer la voluntad de Dios. El testimonio personal, la dirección del Espíritu en nuestros corazones y la clara enseñanza de la palabra de Dios. La iglesia de Jerusalén anima a los gentiles. Versículo 11 al 26. Ahora el Evangelio va a un nuevo territorio gentil. Antioquía, una ciudad clave de Siria. No confunda esta ciudad con Antioquía de Pisidia, que se menciona en Hechos capítulo 13, versículo 14, porque estas dos ciudades eran mapas de su Biblia. La persecución que se describe en Hechos capítulo 8, versículo 1, había esparcido cristianos hasta puntos tan distantes como Antioquía, aproximadamente a 500 kilómetros al norte de Jerusalén. Fieles a su comisión, habían predicado solo a los judíos. Esto fue antes de los acontecimientos del capítulo 10, por supuesto, pero algunos discípulos empezaron a predicarles a los gentiles. Muchos gentiles llegaron a conocer a Cristo como su Salvador y la iglesia de Jerusalén envió a Bernabé a investigar la situación, pero su misión no fue parecida a la de Pedro y Juan en capítulo 8, versículo 14 al 17, porque estos creyentes ya habían recibido el Espíritu y experimentado la gracia de Dios. En el versículo 23 vemos por primera vez la palabra gracia, usada en Hechos con referencia a la salvación. Hechos capítulo 4, versículo 33, se refiere a la gracia de Dios ayudando a los creyentes.